Y sin más me gustaría comenzar recordando dos cosas que me parece que son relevantes. Primero, que la laguna ha sido depositaria y también, como decía Miguel Martinón, ha proyectado no solamente lo que es el marco propio de la laguna, sino más allá de sí misma, ha proyectado en el entorno insular de la isla de Tenerife e incluso del archipiélago su impronta cultural, su impronta de hegemonía, repito, de carácter cultural. Si uno mira al pasado y ve estas imágenes que están aquí en los paneles, se da cuenta que personajes como Ancheta, como Viana, pues ya llevaron esta impronta lagunera, uno muy jovencito hacia Portugal y luego el Brasil, y el otro pues dentro de lo que era la sensibilidad del movimiento cultural sevillano, pero que tuvo la probidad de ofrecernos algo importantísimo, que es el ejemplo, el modelo, el mito de la princesa Dásila. Todos esos mitos que aparecen, como en el caso de Cairasco, Doramas, etc., que son mitos de raíz insular, vinculado al mundo propiamente aborigen. Este tipo de proyección tiene la importancia, en mi opinión, de haber forjado la personalidad crítica y la personalidad sensitiva de lo que es la cultura, de lo que poco a poco iba a ser esa cultura. Fíjense que autores como dramaturgos, en este caso, como Lope de Vega, fue capaz también de coger ese idilio del capitán Castillo y de la princesa Dásila y convertirlo en una obra de teatro con esa rapidez, esa velocidad con que Lope tenía acostumbrado a su público, Los Guanches de Tenerife. Y entre el poema de Viana, dado a la luz 14 años antes, y la obra de Lope, ahí transcurre todo un periodo importante de asimilación estética. Perdón. Simplemente pongo ese ejemplo porque si damos un salto en el tiempo y pasamos al siglo XVIII, piensen que estos autores son del XVI y XVII. En el caso de Viana, quiero decir, en el caso de Viana coge un poco más en el XVII y en el caso de Ancheta, ¿no? Pero bueno, XVI y XVII, si damos un salto y nos colocamos en el siglo XVIII, ese es el momento importante, preponderante de la cultura insular a través del fermento lagunero. Si le damos un repaso a ese mundo del XVIII y mirando hacia la laguna, vemos que aquí se reproduce lo que era común en Europa y también en la península, que es la interrelación entre la estética neoclásica y el espíritu ilustrado del conocimiento racional, científico, a la vez que se hace una especie de revisión del pasado, revisión en todos los aspectos, de tipo cultural, social, etc., ¿no? La concepción del hombre comienza a cambiar. El hombre del XVIII le preocupa y se preocupa sobre todo porque el conocimiento desborde la personalidad, el individuo, y vaya al beneficio social. Hay una conciencia colectiva de incremento de ese conocimiento de la sociedad. Los tres grandes pilares, la enseñanza superior y lo que significaba también las reales sociedades de amigos del país, como la de Tenerife, que se funda en 1777, vemos cómo crean un fermento en el terreno agrícola, en el terreno de las tecnologías de la época, de la industria. Hay un desarrollo
importante. Pues bien, ahí, metido en ese meollo, surge una tertulia, la tertulia de Nava, en la que se desarrolla y florece el ingenio de José de Viera y Clavijo. Viera y Clavijo, que lo sabemos todos, es una personalidad que se desborda y desborda el mundo insular, va a Madrid, allí, como Ayo, desarrolla una actividad también importante, viajera, dentro del sentido del viajero del 18. Pues bien, ese sentido simplemente que quiero destacar de Viera y Clavijo representa en la tertulia de Nava todo lo que significa el siglo XVIII. Por lo tanto, Viera y Clavijo es una de las personalidades que tenemos que tener muy en cuenta a lo largo de toda la historia insular del archipiélago y concretamente de la laguna. Si seguimos dando saltos rápidos, porque no nos da tiempo para verlo todo, entre el siglo XIX y el siglo XX, vemos que esa especie de espíritu aloviana, que era recuperar un pasado teñido de imaginación, teñido pues, de un afán de cambiar el mundo alrededor del individuo, pues ese espíritu del 18 que hemos visto atrás va cambiando en el 19 hacia un realismo y hacia un regionalismo de bajo nivel, pero que en algunos canarios, en algunos laguneros, en algunas personalidades vinculadas a la laguna históricamente, adquirieron una gran importancia. Ya Miguel Martinón y luego también Ramos Arteaga les hablarán de los grandes poetas de esa época, y también Pepe Ramos Arteaga nos hablará del teatro, que también conoce. Por lo tanto, ese espíritu realista, romántico, realista, en fin, que algunos escritores del 19-20 desecharon. Por ejemplo, Luis Rodríguez Figueroa no admitía, no aceptaba ese realismo de poca monta. Él tenía más un espíritu de acercamiento al arte, a la literatura y a la cultura desde una perspectiva, vamos a llamarla, no regionalista de vía estrecha, pero sí con un espíritu regeneracionista. Ese regeneracionismo que vamos a ver también en otros autores lo tiene muy acendrado. Incluso otros narradores como Ángel Guerra tienen posiciones fluctuantes porque en un principio no aceptan ese regionalismo teñido todavía de elementos románticos, pero luego sí se abrazan a él, como ocurre entre 1894 y 1898. Pues si miramos el panorama de las letras en Canarias, en la laguna y alrededor de la laguna, observamos que el siglo XX, el comienzo del siglo XX, está muy vinculado con ese afán idealista de la búsqueda de un paisaje totalmente idealizado, cercano, local, pero fuera de esa realidad, de esa actividad realista a la que me refería antes y que tanto defendió Luis Rodríguez Figueroa. Bien, pues dentro de ese siglo XX encontramos no el siglo XX exactamente, entre el XIX y el XX, encontramos una novela de Luis Rodríguez Figueroa que es El Cacique, en donde plantea este tema, que es un tema que se va a dar en la literatura, también con Benito Pérez Armas, de padres a hijos. Sin embargo, si colocamos frente a frente esas dos obras, El Cacique y de padres a hijos, vemos la diferencia y el sentido tan diverso que tenía ese realismo para nosotros en aquel momento. De un lado, de padres a hijos cae en un sentimentalismo poco vigoroso desde un punto de vista literario, y sin embargo El Cacique sí centra. Las dos novelas son dos novelas de Cacique, pero vemos como una intenta pasar aquellos límites que llamábamos neorrománticos. El siglo XX, como decía Domingo Pérez Mení, sobre todo
la primera mitad del siglo XX, exceptuando muchas excepciones, de aquellos autores que se desenvuelven en el ámbito, en el espacio, vamos a llamar lagunero, no porque sean de la laguna, sino porque han vivido desde pequeños o han residido en la laguna durante muchísimos años, y nos han transmitido, también otros que nos han transmitido lo que es la laguna en momentos muy críticos y muy interesantes también desde la perspectiva literaria. Pues Domingo se refería a eso, que también María Rosa Alonso, para mí las dos grandes figuras, Domingo muy santacrucero, María Rosa Alonso llevaba su laguna dentro y fuera con su espíritu lógicamente universal. Pues Domingo señalaba eso, que refiriéndose sobre todo a las décadas de los años 40, 50, que no había novelistas, sino poetas, sobre todo poetas, y poetas sobre todo aquí también, pero en Gran Canaria, en las Palmas de Gran Canaria. En fin, eso afortunadamente cambió. Como dice un antiguo alumno nuestro, Daniel María, y también lo recoge de las reflexiones de Juan Manuel García Ramos, para que realmente haya un trasvase cultural tiene que haber una continuidad y también un contraste, pero tiene que haber una continuidad. Y la guerra y la posguerra significaron rupturas totales de esa continuidad. Y se duele Daniel María, como joven que es, de cómo esos pasos de los años 40 a los años 50 no aparece con figuras importantes. Hay excepciones, lógicamente. Tenemos a Isabel de Vega, que desde los años 50 nos ofrece una literatura y una novela interesantísima, hasta dar con Fetasa y ese espíritu fetasiano. Tenemos también novelas que se escribieron en los años 50, pero que se publican luego mucho más tarde, como Maladería, etc., ¿no? Pero a mí lo que me gustaría recordar aquí es cómo en los años 70, sobre todo ese eje fantástico de 1970, que es capaz de ofrecernos algo distinto, sobre todo con Guad de Fernando García Ramos. Una novela que iluminó el panorama literario y que significó un signo, una huella en ese camino, ¿no? Pero no solamente está Guad, sino que confluyen con esas novelas de autores anteriores. Fernando García Ramos es un autor que viene de atrás de los años 30, pero que se incorpora a una realidad literaria que él anima, fermenta y desarrolla. Pero hay que tener en cuenta que también se hace coincidir en ese momento a aquellos jóvenes escritores del boom. No voy a nombrarlos todos, pero donde está lógicamente Juan Cruz, Fernando González Delgado, Armas Marcelo, etcétera, 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 ¿no? Esa confluencia es capaz de darle un fermento, como digo, al desarrollo narrativo en Canarias, hasta que se coloca en una altura como las mejores novelas de aquellos momentos que se podía dar, sin ser chauvinista, que se podía dar en la península, y sobre todo con la incorporación de las novedades literarias que venían de la literatura estadounidense y sobre todo la latinoamericana, que estaba cerca del quehacer lector de cada uno de estos autores, ¿no? Fíjense que después de estos jóvenes que podemos calificarlos de una nueva narrativa canaria, se van incorporando otros jóvenes que hoy que han nacido en los años 60. ¿Sí? Bueno, en el camino hay muchos escritores. Aquí tenemos uno, Agustín Díaz Pacheco, en fin, que es un novelista y un narrador interesantísimo, que viene de ese cruce, de ese fermento al que yo me hacía referencia. Pues si doblamos la página, nos encontramos un panorama ya más novedoso, con una realidad narrativa mucho más madura, más ágil. Por lo tanto, yo creo que dando este repaso general a los autores, a los escritores
de este periodo, de esta época, el balance, creo yo, con todas las deficiencias que tienen que ver con otros elementos, como es lo que es el proceso de publicación del libro, la política editorial, etcétera, 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 que ha ido mejorando, no está bien, pero ha ido mejorando. En ese círculo de novela, en ese trasiego de escritura, vamos encontrando una mayor madurez. Yo no me quiero extender mucho más porque le quiero dar la palabra a la concejal de Cultura del Ayuntamiento de La Laguna, a la que hay que agradecerle lógicamente por el Centro de la Cultura Popular, que podamos, sobre todo mañana, pasado, que podamos y puedan los poetas y los novelistas discutir, hablar aquí en este estrado, planteando sus cuitas y sus problemas y oyéndolos nosotros que somos el mundo, la población que asiste a veces asombrada al proceso de la creación. Así que, sin más,